día viernes, se acabó la semana. Hoy día, tenemos el gusto de estar con Harald Beyer, doctor en Economía, experto en Educación, ex ministro de Educación, fue director del Centro de Estudios Públicos, ahora es rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y lo más importante es que sabe de todo. Así que, hola, Harald. No exageremos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Tenemos muchos temas y poco tiempo, así que empecemos. ¿Cómo es tu visión de lo que está pasando en materia económica? ¿Ves inminente una recesión o crees que se va a poner de acuerdo Trump con los chinos y finalmente la tormenta va a mainar? No veo una desaceleración económica importante, pero no una recesión mundial, tampoco una situación tan catastrófica como la del 2008, ¿No? 2009. Pero sí va a haber una desaceleración importante, yo creo que en el mundo. Pero que no va a terminar en recesión. No creo que haya una gran recesión. Puede haber que haya un trimestre negativo en el mundo, pero no veo una situación catastrófica. Paso medio lleno. Sí, pero hay buenos indicadores. O sea, dentro de toda esta maraña de situaciones que estamos viviendo y de esta guerra comercial que indudablemente para países como Chile, que son muy abiertos, les provoca un efecto más grande que a otros países. Claro, son nuestros dos socios principales, claro, además. Además. Entonces eso genera una situación compleja, pero no veo una gran crisis. Ahora, esto golpea al gobierno. Los tiempos mejores no llegaron, como dice la oposición. Claro, pero yo creo que hay un compás de espera. Yo creo que el gobierno efectivamente ha sido castigado, no solamente por razones económicas, yo creo que por una incapacidad de darle coherencia a su agenda, de por qué está haciendo todas las cosas que está haciendo. Y eso genera confusión. Pero yo digo que hay un compás de espera porque no hay ningún signo de que la oposición esté obteniendo algún rédito de esta situación. O sea, la oposición está peor. Exacto, pero tampoco se ve una tendencia que sugiera que la oposición podría mejorar en su situación actual. Pero sí beneficia a la oposición que estos tiempos mejores no llegaran. No, por supuesto, pero a ver, la beneficia en el sentido que el gobierno no aparece tan fuerte como podría haber estado, pero no le reditúa políticamente. Esto es como un juego de suma negativa. Terrible. Cae el gobierno, el apoyo al gobierno, pero también cae el apoyo a la oposición. Claro. Yo creo que eso obedece a otra razón. ¿Y tú crees que el paquete reactivador que anunció el gobierno esta semana, que al final suman 3.000 millones de dólares sumados al paquete de junio, ¿va a cambiar en algo los ánimos? Porque sí, claramente aquí hay un tema de ánimos. Yo creo que sí, y por una razón que es relativamente simple. El gobierno durante el primer semestre estuvo compitiendo, entre comillas, con los analistas para ver quién predecía mejor el desempeño económico. Sí. Y esa no es la tarea de un gobierno. La tarea de un gobierno es arremangarse las mangas, ¿no es cierto?, y tratar de articular una agenda potente, coherente, que permita generar crecimiento. Y creo que el gobierno se convenció de que eso tenía que hacerlo y está en distintos campos llevando adelante iniciativas que si bien ninguna de ellas por sí misma es un gran impacto, produce la sensación de que se están moviendo las cosas, que se están proponiendo ideas, y eso indudablemente que cambia el estado de ánimo. Oye, ¿y la reforma tributaria, tú crees que si se llega a legislar, porque ya se aprobó en la Cámara, pero viene el Senado, ¿no es cierto? ¿Cambiaría en algo los ánimos o eso es también una pretensión del gobierno? Yo creo que la posibilidad de legislar en Chile asuntos de esta trascendencia cambia los ánimos. En algún momento daba la impresión de que no se podía legislar nada relevante. Hasta aquí todavía no está legislada. No está legislada, pero es muy difícil que se pueda parar hoy día en el Senado. No va a salir el proyecto igual como entró al Senado, pero dado que se aprobó en la Cámara de Diputados, creo que el Senado no puede restarse de avanzar en esta materia. Pero los votos están bien difíciles, sobre todo que ellos dicen... Sí, bueno, va a haber una transacción, digamos. ¿Pero tú crees que vale la pena acceder a la transacción que están proponiendo hoy día, que es no tocar la integración, o sea, seguir con el sistema, no integrar en castellano, y a cambio lo que proponía Lagos Weber, bajar el impuesto a las empresas, que es uno de los más altos del mundo? Bueno, yo creo que depende de cuánto se bajen los impuestos a las empresas. Por un punto no. Por un punto no, 2 puntos tampoco. Yo creo que hay que entender de que esto es como el primer round, digamos, y por lo tanto, igual que en una pelea de boxeo, los púgiles se están estudiando, aquí el gobierno y la oposición se están estudiando.
y están planteando estrategias, pero no creo que nada de lo que se ha dicho hasta ahora sea demasiado relevante para definir la suerte de esta reforma. Ahora, los impuestos en Chile a las empresas, que son de los más altos del mundo, han subido 10 puntos porcentuales desde el primer gobierno de Piñera. Así es, y yo creo que ese impacto se ha sentido en la inversión. Si uno mira el promedio de la inversión durante el primer gobierno del presidente Piñera fue del orden del 25% del PIB. Algún efecto hubo el terremoto, pero no solamente fue el terremoto, cayó al 20% en la administración de la presidenta Bachelet, 20,4%, y hoy día está en torno a 22%. Se recuperó algo, pero muy lejos todavía del 25%. Y si uno no vuelve al 25, es muy difícil que Chile pueda tener un impulso desde el lado de la acumulación de capital que apoya el crecimiento. O sea, lo que dicen Harald es que lo que tenemos comprometido es la capacidad de crecimiento en el largo plazo. Claro, eso está afectado y este gobierno no ha marcado la diferencia respecto al gobierno anterior. Por cierto, es que yo creo que Chile se olvidó un poquito, que ha sido siempre mi cuestionamiento, de que crecer no es automático, de que se requieren constantes reformas para avanzar. Y esas constantes reformas yo creo que han sido bien difíciles de llevar adelante. Bueno, mucho se criticó en el gobierno pasado la forma en que se legislaba, pero hoy día estamos en la misma crítica en la forma que se está legislando. El gobierno de repente se dio una vuelta en el aire y cambió el proyecto que buscaba reducir la jornada como un premio, si se introducía flexibilidad. Salió el proyecto de la Camila Vallejo por el otro lado y se da una vuelta en el aire y dice que va a presentar un proyecto para hacer en forma obligatoria la reducción de jornada. No hay estudios, se contradicen las cifras. Bueno, pero estas son parte de las estrategias políticas. Yo creo que no se va a aprobar ninguno de los dos. Esa es mi predicción. Por distintas razones, yo creo que esta agenda va a ir quedando desplazada por otros asuntos. Porque además el gobierno no sabe cómo salir de lo que propuso, porque dice ahora que quiere que esas 41 horas sean obligatorias, la reducción de jornada, pero sea con flexibilidad. Pero tampoco ha ingresado la indicación. No, entonces todo es no creo que no sea capaz, sino que yo creo que estas son parte de la táctica política. No, claro, si todos sabemos que es imposible legislar la reforma previsional y rebajar bruscamente las horas de trabajo, porque el aumento del costo laboral que las dos reformas significan es muy importante y por lo tanto esto va a impactar en los salarios hacia la baja. Y si no puede impactar los salarios, va a impactar en el desempleo. Pero la oposición está lanzada en ese tema, incluso el Frente Amplio, con el apoyo del Partido Socialista, y el lunes piensan ponerlo en la tabla, y hay una discusión. Bueno, pero eso es parte de la estrategia política que ellos están siguiendo, digamos. Pero están pasando cosas que antes no pasaban, como por ejemplo que no se respetan las prioridades legislativas, que quien define la urgencia del Ejecutivo, porque el lunes... Eso es cierto, y eso es parte de la crispación política que estamos viviendo. Yo creo que ahora, en la medida en que la institucionalidad del país es relativamente fuerte, puede resistir todos estos arrebatos, por así decirlo, de distintos parlamentarios, de distintas figuras políticas, y hay instrumentos que permiten ir controlando esto en el mediano y largo plazo. ¿Pero qué te permite controlarlo? Bueno, es claramente inconstitucional. Nadie, hasta donde yo sé, nadie ha dicho lo contrario, de que el proyecto de reducción de la jornada, por lo que significa, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Todos esconden un poquito esto, pero todos en el fondo saben que es inconstitucional y por lo tanto, claro, hay una forma de infligirle un costo político al gobierno porque esto se va a parar eventualmente en el Tribunal Constitucional, pero yo creo que esto podría no aprobarse en la Cámara, y si no se aprueba en la Cámara, si se aprueba en la Cámara va a ir al Senado, y ahí se irá diluyendo. Yo creo que esto es parte del juego político. ¿Y debiera soltar el gobierno la reforma tributaria si en algún minuto el precio que pide la oposición para darle 1 o 3 votitos y aprobarla es muy alto? Por ejemplo, bajar. Yo creo que el costo para el gobierno es alto de soltarla, habiéndola aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Es más alto para el gobierno que para la oposición? Sí, yo creo, porque la ha planteado como una reforma emblemática. Yo creo que no era tan emblemática, pero la ha planteado así. Entonces, dicho eso, y atendido el hecho que ya se aprobó en la Cámara, creo que es muy costoso votarla ahora. Pero igual creo que hay espacio de negociación, ¿no? ¿Pero qué tanto, Harald? Estamos hablando con Harald Beyer. ¿Qué tanto tiempo hay de negociación? Fíjate que ahora viene la discusión presupuestaria
Y dentro del año, o esto se aprueba o no se aprueba, porque este otro año empezamos con el tema electoral. No, por cierto, yo creo que todavía hay tiempos, digamos. Todavía. Yo creo que hay unas conversaciones que están ocurriendo y esas conversaciones debieran generar en algún momento humo blanco. También para la oposición, no aprobar esto y mostrarse inflexible es duro. Tiene un costo. Tiene un costo. Pero parece que ellos el costo más bien lo sitúan en aprobar la reforma previsional y no en obstaculizar la aprobación de la reforma tributaria. No, pero tú no puedes obstaculizar todo el tiempo un gobierno en reformas que ese gobierno estima emblemáticas. Tú tienes que negociar. La oposición en algún momento, como ocurrió en la Cámara, se va a abrir a negociar. La DC, digamos. Algunos de la DC. Algunos del PPD probablemente. O sea, así como la DC es, por así decirlo, más cooperadora en la Cámara que el PPD, en el Senado es más cooperador el PPD que la DC. O sea, hay espacio para negociar y buscar acuerdos, creo yo. Harald, nos queda poco tiempo. Ni un peso más para la gratuidad en educación superior, que se está comiendo todos los recursos de educación. Yo creo que sería un gran error seguir avanzando en ese camino. Aunque presionen los rectores de que tiene que hacerse cargo el Estado del alargamiento de las carreras. Sí, no, yo creo que hay un mecanismo a través del cual se puede resolver este problema, que es un nuevo crédito contingente al ingreso. Que no se ha aprobado por lo demás. Que no se ha aprobado, pero producto de un acuerdo, de nuevo, podría avanzarse en esa dirección. O lo otro que podría ser, que es un acuerdo más interesante tal vez, es eliminar el artículo transitorio que establece que los deciles 7, 8, 9 y 10 pueden ser en algún momento, cuando aumente la carga tributaria, beneficiarios de la gratuidad, y a cambio de eso darle un año adicional de gratuidad a los estudiantes del 60% más vulnerables. Pero eso no significa que haya más recursos, porque la gratuidad universal... Claro, pero lo que le pasa al sistema de educación superior hoy día es que este artículo transitorio que establece un aumento de la gratuidad en función de la carga tributaria es una suerte de espada de Damocles sobre el sistema. Entonces, inmoviliza a todo el sistema. Pero según los resultados que tenemos ahora, ¿significa que este otro año entraría más personas a la gratuidad? No, porque todavía la carga tributaria no ha llegado a cumplir el límite mínimo que se requiere para avanzar al séptimo decil. Pero podrían pasar en 5 o 4 años más. Pero como eso es así, inmoviliza todo el sistema, digamos, porque todos están como que esa espada de Damocles que está ahí. Que les aumenta la pérdida. Significa muchos recursos para el Estado y el Estado no tiene tantos recursos para gastar. Y una última pregunta, la acusación constitucional. Muchos aprobaron la acusación constitucional contra usted, lo dejaron 5 años fuera del sector público y le dijeron mucho nada personal, porque todos decían que era injusto, pero lo aprobaron igual. No, muchos me dijeron que no era nada personal, que era un acto político, que está muy bien, yo entiendo esas cosas, pero creo que la democracia requiere, por así decirlo, un juego que tenga algo de cooperación. Y estas acusaciones constitucionales creo que no ayudan a cooperar. Yo pagué un poco el costo de la acusación que había sufrido la actual senadora Yasna Proboste, pero ya este capítulo debe cerrarse, yo creo. Bueno, vamos a ir a una pausa y nos vamos a la pausa con Viña Garcés Silva, que nos acompaña. Son vinos memorables con una personalidad única. Vamos con Harald Beyer y volvemos. Ya volvemos con Harald Beyer, economista, exministro de Educación, actual rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Harald, estamos en pleno sistema de admisión escolar, está ahora poniéndose en práctica y ha sido esta es la razón por la cual se supone, una de las razones por las cuales están acusando constitucionalmente a la ministra Cubillos. ¿Tú estás de acuerdo con este sistema? Yo creo que a grandes rasgos estoy de acuerdo con que existe un sistema donde los padres pueden elegir el colegio al que quieren enviar a sus hijos. Esto ha generado mucha controversia porque en algunos colegios hay exceso de demanda y una vez que hay exceso de demanda la pregunta es cómo se asignan los cupos a los colegios. Entonces se hace aleatoriamente, ¿no es cierto? Y eso genera una cierta molestia, pero creo que es un sistema más justo que lo que había antes. ¿Pero crees que es injusto, como dice este gobierno y la ministra en particular, que el mérito no está contemplado? No, yo creo que eso fue un error cuando yo en su momento defendí este sistema, pero siempre dije que había que reservarse la posibilidad de que siguieran existiendo liceos como el Instituto Nacional o como el Carmela Carvajal,
que pudiesen seleccionar por su trayectoria académica a los estudiantes. Yo creo que es un error hacer desaparecer eso como hace esta legislación. O sea, hace desaparecer el mérito para quedar en un claro, colegio. La aptitud académica, diría yo, más que el mérito, ¿no es cierto? Y eso tiene una razón de ser muy importante. Los sistemas educacionales tienen que premiar la distinción. Y cuando hay niños y niñas que son excepcionalmente aptas académicamente, hay que tratar de ofrecerles una exigencia mucho mayor que al estudiante promedio. Y eso lo logran este tipo de liceos y son valiosos en un sistema educacional. Aquí lo que se ha dicho que no hay en eso, no hay aptitud académica, que esto está correlacionado con el capital social, con el capital cultural de los padres, pero no hay ninguna evidencia que eso sea así. De hecho, el 47% de los niños que iban al Instituto Nacional recibían alimentación escolar porque eran vulnerables o eran considerados vulnerables para los efectos de esa asignación. Y los consideraban, en cambio, el descreme. Claro, que era el descreme. Y no es cierto, porque eso supone de que los estudiantes no son resilientes, que es una cosa dura de decir. Es decir, mire, usted no tiene aptitud académica porque detrás de eso lo único que hay es que sus padres, por alguna razón, tienen mucho capital cultural, usted tiene más libros en su casa, pero no, eso no es así. Pero ese no reconocimiento de mérito es divertido porque después se lleva a la universidad también, al ingreso a la universidad, donde hoy día el problema que dicen los rectores para alargar las carreras es justamente ese, que dicen que llegan con muy pocos conocimientos los alumnos vulnerables y por eso se alargan las carreras. No, yo creo y los que tienen que nivelar con propedéuticos. Ya, pero esta es la paradoja de esta discusión, porque el sistema escolar está muy influido por el sistema de admisión a las universidades que controlan los propios rectores. Entonces, porque es un sistema de admisión muy pobre en términos de las habilidades que pide, entonces obliga a los colegios a pasar un contenido detrás de otro, pero sin profundizar y sin tener una experiencia de aprendizaje profundo. Pero es que no se trata de lo que le van a preguntar en la prueba, sino que cómo está diseñada la prueba, que está sobre la base de muchos contenidos, y los colegios y los liceos lo que hacen entonces es pasar estos contenidos, pues los pasan como pildoritas, sin tener la posibilidad de que tengan un aprendizaje profundo, porque pensemos en Francia, en Inglaterra, en Alemania, un niño o un joven puede estar viendo en historia, por ejemplo, en un trimestre solo la Revolución Francesa, leyendo distintos autores, contrastando opiniones, escribiendo ensayos, tiene un aprendizaje profundo de lo que es la historia. En cambio, en Chile perfectamente podría ser que vea toda la historia universal en un año, viendo pildoritas y sin tener la posibilidad de un aprendizaje profundo. Y eso es generado en gran parte por el propio sistema de admisión que controlan los rectores. Entonces, hay una paradoja muy grande en esto. Ahora eso no tiene para cuándo cambiar, ¿no es cierto? Ahora cuando se haga cargo el Estado va a cambiar. Yo espero que el Estado tenga, por así decirlo, mayores posibilidades de influir en el desarrollo de esta prueba. Creo que el diseño de la ley para estos efectos es mala, pero todavía tengo esperanza porque ha habido algunas señales que se quiere colocar un consejo asesor, que involucra a más gente, que involucra a los colegios, que se diseñe un mejor sistema de admisión. Las cosas que ha hecho el DEMRE, estas nuevas pruebas que ha testeado, son mucho mejores que las que hay hoy día, pero el Consejo de Rectores las ha estado bloqueando. Pero ahora, como esto pasó a la Subsecretaría de Educación Superior, tal vez hay posibilidad de que se pueda repensar. ¿Y cuándo se hace cargo la Subsecretaría del nuevo sistema de admisión? Ya se hizo cargo, pero va a haber una cierta inercia y tampoco tiene tantas herramientas a menos que logre instalar un consejo asesor fuerte que pueda, de alguna manera, ¿no es cierto?, ir influyendo. ¿Y qué opinas, Harald, tú del tema de la carrera presidencial? Vámonos al tema político. ¿Cómo los caballos que están hoy día corriendo son los que van a llegar a la papeleta con Lavín disparado? Yo creo que Lavín tiene hoy día claramente la primera opción, pero me parece que la política es muy fluida. Los cambios ¿Todo puede pasar en una semana? Claro, todo puede pasar en tiempos muy rápidos. Va a haber una elección de gobernadores que es por primera vez en la historia de Chile, digamos, ¿no es cierto? La elección municipal también va a generar nuevas situaciones políticas y por lo tanto uno
imagina que el escenario puede cambiar fuertemente. ¿Y tú crees que la elección municipal, el resultado determina, como ha pasado siempre, los resultados? Yo creo que es muy importante, no es que sea 1-1 la correlación, pero es muy importante. O sea, si gana la nueva mayoría, la ex nueva mayoría, tendría eventualmente... Claro, más que si, va a depender un poco si las elecciones son estrechas. La coalición Chile Vamos a tener muchas posibilidades de reelegirse. Si la nueva mayoría y la izquierda de alguna manera arrasan, entre comillas, o ganan holgadamente esas elecciones, es muy poco probable que Chile Vamos se pueda reelegir. ¿Y tú que eres experto en analizar tendencias, se va a unir la ex nueva mayoría junto con el Frente Amplio para electoralmente tener alguna fuerza? Sí, yo creo que van a pactar administrativamente, como se llama. Administrativamente, no políticamente, no pero políticamente. Al final se van a sumar incluso con la democracia cristiana. Yo creo que sí. Es muy costoso no hacerlo para sus pretensiones políticas. Pero ¿hasta cuándo puede durar esta posición de la democracia cristiana? Que está, que no está. Que critica, igual que lo que hizo en el gobierno de la ex nueva mayoría, que critica a los de izquierda, al Frente Amplio, el Partido Comunista, al Partido Socialista, que estaba cada vez más pero es que no tiene otra opción la democracia cristiana si quiere seguir siendo un actor relevante, creo yo. Pero si se quiere mantener en el medio, también podría pactar en algunos lugares con la derecha y en otros con la izquierda. Claro, claramente se definen como oposición y han votado con el gobierno en algunos proyectos y en otros han votado en contra, digamos. Yo creo que ellos necesitan reforzar su identidad, si no van a desaparecer, como han desaparecido en otros lugares del mundo, y ellos están siguiendo una estrategia para tratar de recuperar su identidad. ¿Y lo han hecho bien? Finalmente hoy día tiene más identidad la DC que yo la que creo tenía. que ellos han recuperado ¿Autoestima o la identidad? Y algo de identidad también, porque ya la gente habla de la democracia cristiana. En algún momento nadie hablaba de la democracia cristiana, pero ahora se han convertido en un actor relevante. Mucho. Y eso les permite proyectar su imagen. Ahora, ¿cómo van a administrar este capital que han adquirido? No sé. Eso hoy día han conseguido un pequeño capital, lo tienen que administrar bien. Eso es algo que ellos tendrán que evaluar exactamente cuál es la estrategia más adecuada. ¿Y tú estás de acuerdo con seguir adelante con la elección de los gobernadores este otro año? No, yo creo que fue un error esa decisión. Y es sin vuelta atrás, porque finalmente igual vas a elegir yo creo que sí, pero yo creo que políticamente esto ya se volvió en una situación difícil. Aunque el gobierno le va a significar un problema, porque van a elegir autoridades muy votadas, sin recursos, sin facultades, y que finalmente que se van a ir a amarrar todos a la manera, independientemente de la coalición política a la que pertenezcan, para tener más recursos. Porque eso es lo que yo creo que va a suceder. Van a movilizar en el fondo fuerzas opositoras al gobierno, y este mismo gobierno... No, pero incluso el oficialismo... Por supuesto se va a querer más recursos, digamos, ¿no es cierto? Pero supongo que el primer año, que ya va a estar marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias, no se va a producir va a haber una cierta calma. Pero hacia futuros estoy pensando yo, sin un marco claro respecto de cuáles son sus funciones, porque se le han traspasado muy pocas competencias y recursos. Y no van a tener recursos, por lo tanto, sin un marco claro, esto puede ser un gran fracaso. De hecho, lo ha sido en algunos países, incluso como Francia, que han intentado avanzar en esta línea y que han vuelto un poquito atrás, digamos. Lo han hecho con más cautela. En Perú ha sido un gran desastre esto, hay un informe internacional que muestra todos los errores que significó esto para la gestión pública en Perú. Pero con las leyes sucesivas, Harald, que nosotros estamos viendo, los problemas de la ley de inclusión, los problemas de la reforma tributaria, de la reforma laboral, se está comiendo la política, la técnica, que era una característica de nosotros. La primera reforma... yo creo que los países tienen ciclos y ha habido mucho voluntarismo en los últimos años, producto de las movilizaciones sociales, ¿no es cierto? Y una idea de que hay que cambiar el paradigma en el que nosotros nos hemos insertado, o nos insertamos durante todos los gobiernos de la concertación. Pero creo que también hay creciente conciencia de que abandonar ese paradigma no es tan gratuito, que no es tan buena idea, y hoy día yo veo señales de que esto podría... De que van a querer una reforma, por ejemplo, para cortar la jornada laboral con estudios. Por ejemplo, ¿no es cierto? Que no están hoy día sobre la mesa. No, yo creo que estamos viviendo los últimos estertores de un ciclo voluntarista, por así decirlo. Y tengo
confianza de que esto va a ir cambiando un poquito en el futuro. ¿Y cuál sería la alarma que estás viendo? Porque yo no veo ninguna. No, por ejemplo, yo creo que hoy día hay un cierto acuerdo de que la gratuidad universal, la aspiración de gratuidad universal no es imposible y que hay que volver a un esquema un poco más razonable y vamos a ver cómo ese equilibrio se logra, pero hay señales en esa línea. Creo que esta idea que ha surgido, porque es raro que la idea contraria a la integración sea bajar el impuesto a las empresas, digamos. Si uno ve eso, también hay hay como revela, más allá de que no sé si se va a pactar en esos términos, revela que tampoco fue tan sensato este aumento tan brusco en el impuesto a las empresas, digamos. Ahora, claro, hay señales políticas que todos quieren dar y por lo tanto no es tan fácil saber cómo. Pero todo eso para mí son señales de que ese voluntarismo está empezando a retroceder. Ya, muchas gracias, Harald Beyer. Muchas gracias por la entrevista. Que tengan ustedes un muy buen día y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.